30 de diciembre de 2022, penúltimo día del año. Estamos haciendo un viajecito más. Monaguillo, el camionero en Uruguay, les manda un saludo para todos. Hacía tiempo que no veníamos haciendo nada en la página, en el canal. Estábamos un poquito ausentes, pero bueno, acá estamos de nuevo haciendo un último video por este año. Andamos yendo por los campos en la zona de Colonia Valdense, la playa Fomento. Vamos a hacer un cliente que está en la boca de Cufré, en la arenera Indaré. Este próximo primero se hace un baile ahí muy conocido, Sol y Luna, y bueno, vamos a ir a hacerle un servicio para dejar todo prontito para el baile. Ellas ya están ordeñadas. Hace poquito llovió un poco y bueno, vino bien, pero es una seca impresionante la que hay por toda la zona de acá. Se hace sentir. Y comentarles un poquito que vamos a tener quizás muy pronto noticias de una mudanza, así que bueno, estamos ahí ultimando detalles para ver si vamos a cambiar de oficio o qué vamos a hacer. Bueno, contarles que milagrosamente los combustibles van a bajar ahora primero de año. 3 pesos la nafta y 6 pesos el gasoil, o sea que para el sector productivo es un avance importante. Y bueno, también para la gente que tiene su vehículo para poder pasear un poco más, ¿no? Ya que 3 pesitos por litro es bastante en un tanque lleno. Bueno, un poquito de lo que es nuestro campo acá en Colonia, suavemente ondulado. El camino no está muy bueno, mucha piedra. Así que los voy a dejar un poquito con música de la radio que estamos escuchando y sonidos del camino. Marcha la sojaina, Ah.
Bueno, después de ese cartel que está marcando la curva, hacia la izquierda uno va hacia Blanca Arena, donde hay camping y zona de playa. Nosotros vamos a seguir hacia el camino de Balastro, acá, hacia la boca del Rosario. Hacia la Arenera Indaré. Y ahí vamos a hacer el servicio para el bailongo que va a haber el 1 a la madrugada. Queda todavía un par de kilómetros ahí. Eso le puede pasar a cualquiera. Ahí está el cartel que dice Indaré Sociedad Anónima. Esto el 1 de madrugada no saben lo que es. Hasta acá hay autos estacionados, es impresionante. Van a ver lo que es el pueblito que existe adentro del predio, es impresionante. Allá está la entrada, a lo lejos se ve. Acá había gente permanente todo el año, tenían escuela, una cooperativa, hasta cine había acá, impresionante. Pensando cambiar sus lentes superiores. Ustedes observen las que son las casitas de los que vivían ahí y trabajaban acá. Ahí hay un vagón donde sacaban arena. Hay alguien que sigue viviendo acá, creo que son los trabajadores y cuidadores. Por allá más abajo hay casas. Y ahí es donde se va a hacer el famoso baile Sol y Luz.
ese lugar. Están preparando todo. Ve que para este estacionamiento de coche y eso. Bueno, nosotros vamos a limpiar acá, así que empiecen bien y terminen mejor. Un abrazo grande.